Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Espero y estén teniendo todos una noche agradable. El día de hoy vamos a ver una clase súper bonita que es nefrolitiasis, uno de los temas que de por sí son más rentables porque tienen guías de práctica clínica que son muy concisas y que tienen mucho contexto fisiopatológico, en cuestión de diagnóstico y tratamiento son fáciles. Entonces, cabe la pena mencionar que es una patología que se ve muchísimo en la facultad. Entonces, casi todos tenemos conocimientos básicos sobre esta patología. El día de hoy solamente vamos a puntuarlos al médico general y a lo que nos dice en referencia estas guías de práctica clínica sobre el cónico renoureteral y como tal la nefrolitiasis. Esta patología pues también se le conoce como urolitiasis, entonces la van a encontrar como esas dos situaciones, pero a final de cuentas pues se trata de la misma patología. Es un tema que tanto pues, se puede ver desde el punto de vista de nefrología como el tema de urología. Entonces, el día de hoy vamos a darle un enfoque hacia la especialidad de cirugía, que es el tema o la sección de temas a la que corresponde esta patología. Y vamos a hacerlo de la manera más concisa, resumida y que quede entendible para que pueda ser una de las preguntas que si llega a caer en el examen nacional, sepamos contestarla con éxito. Entonces, vamos a empezar con la definición, que realmente es muy sencilla como nos lo dice la GPC. Básicamente, nos dice la GPC en su definición que es una agregación de cristales en la orina, en su gran parte por oxalato de calcio. Eso es muy importante porque desde la definición ya nos están diciendo qué es lo que está ocurriendo en esta patología. Básicamente, una precipitación de esos cristales y que en su gran parte o en su mayoría van a ser compuestos de oxalato de calcio. Esto es muy importante. El calcio es uno de los materiales que más tiende a precipitarse y a formar estas famosas piedritas que vemos características acá de este lado. De hecho, se van a dar cuenta que hasta el 80% de estas piedritas van a ser parte de oxalato de calcio, pero también pueden ser de fosfato cálcico. Estas dos en general son las dos más frecuentes, pero hablando entre estas dos, la más frecuente sería el oxalato de calcio. Y ojo, no solamente van a ser estas dos las dos etiologías más frecuentes de la formación de piedras, sino que va a haber más, ¿no? La conocemos las de estruvita, conocemos las de ácido úrico. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las cosas que se relacionan a esos dos otros dos tipos de piedritas. Ahorita nos vamos a centrar en oxalato de calcio. Hablando de la epidemiología, es una patología que característicamente es más frecuente en el varón. Hay una razón 3-1. Esto quiere decir que por cada 3 varones que la presentan, una mujer la llega a tener. La incidencia en hombres es del 10,6%, mientras que en las mujeres es del 7%. Y esta tiene una recurrencia de hasta la mitad de todos los pacientes a 10 años. Entonces, la gran mayoría de estos pacientes, cuando sean tratados, a final de cuentas, después de años de tratamiento, de 10 años aproximadamente, el 50% van a volver a recaer. La GPC es muy puntual en esto y nos dice que el estado donde se encuentra mayor prevalencia esta patología es en Yucatán. Aquí pues acuérdense nada más de las sedes del ENARM, acuérdense que Yucatán es una de esas sedes y pues acuérdense que en Yucatán se da mucho esta cuestión de la nefrolitiasis. Seguramente está relacionado con el factor de que hace mucho calor, probablemente no toman mucha agua y pues como es costa, pues seguramente tenga que ver un factor de estos. Ahora, hablando epidemiológicamente de los factores de riesgo, pues vamos a tener varios que como tal me interesa que sepan tres. Obesidad, hiperparatiroidismo primario, que vamos a ver ahorita por qué se relaciona, y gota. Gota, evidentemente, porque hay un tipo de litos que se relacionan al aumento de ácido úrico, que básicamente van a ser los litos de ácido úrico, por esta hiperuricusuria. Básicamente, el hecho de que el paciente esté filtrando tanto ácido úrico hace que ese material se precipite y pues forme estos litos característicos, ¿no? En el hiperparatiroidismo primario se va a relacionar porque hay que recordar que esta hormona, la paratormona, induce lo que es una remodelación de los huesos a través de los osteoclastos. Entonces, esta paratormona va a aumentar los niveles de calcio. Al aumentar los niveles de calcio en el cuerpo, pues se va a filtrar por el riñón, habiendo más calcio a través de esa vía urinaria y pudiéndose precipitar con mayor frecuencia y generar estas piedritas de oxalato de calcio. En la diabetes, sobre todo porque recordemos que en la diabetes existe característicamente un hiperfiltrado glomerular en un inicio. Entonces, todo lo que lleve a aumento de que empiece a haber más filtración glomerular, pues evidentemente más material se va a poder encontrar ahí y con más frecuencia se va a poder precipitar estos materiales, ¿no? Sobre todo el oxalato de calcio también. Mala absorción intestinal, anormalidades anatómicas que hagan ectasia de lo que es la orina, sobre todo en la vía renal.
Entonces, si esa orina se queda estancada, pues va a producir que todo ese calcio, ese material, se precipite. Antecedentes familiares de nefrolitiasis e incluso lo que es la ATR tipo 1. La acidosis tubular renal tipo 1, que se considera la distal, se caracteriza por la nefrocalcinosis. Entonces, básicamente es una patología característica en la que va a haber un hiperfiltrado de calcio, el cual tiene mayor tendencia a calcificarse y pues producir lo que son estas famosas piedras. Entonces, muy importante. Evidentemente hay muchos factores de riesgo que no engloba aquí la guía de práctica clínica, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el hecho de la temperatura alta hace que los seres humanos deshidratemos más. Y añadido a esto, la falta de ingesta de líquidos, pues puede hacer que tengamos una mayor precipitación de este calcio al haber menos cantidad de líquido. Algo muy importante también sería el consumo de bebidas carbonatadas. Por ejemplo, si hay un exceso en el consumo de lo que es refrescos, pues evidentemente estos tienen más calcio para hacer ese carbón. Entonces, pues va a producir o va a aumentar lo que es el riesgo de una nefrocalcinosis. Y evidentemente, pues esto va a llevar a una nefrolitiasis. Ahora, en cuanto a la etiología, ya sabemos que el 80% corresponden a litos de oxalato de calcio. El 20% van a ser entonces todos estos litos que no tengan que ver con esto. Por ejemplo, los de estruita y los de ácido úrico. Estos dos, en frecuencia, son los dos más importantes que ahorita quiero que sepan y que hay datos muy puntuales de estos dos para recordarlos. Una cosa que me gustaría empezar diciendo es que todos los litos, excepto unos, son de pH alcalino. Los únicos que son de pH ácido son los de ácido úrico, que son estos que están acá abajo. Entonces, empezando con los más frecuentes, que serían los de oxalato de calcio, estos son radiopacos y por lo general tienen morfología romboidea. No sé si alcanzan a ver aquí en ese estudio microscópico que tienen una forma así como piramidal, no sé, de romboides, y son generalmente radiopacos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros sacamos una radiografía, pues vamos a poder identificar firmemente dónde se encuentra ese hito, porque pues va a estar ahí, ¿no? Ahora, hablando de lo que son los de fosfato de calcio, vamos a tener que estos también son radiopacos y son de etiología como más especulada. Si lo logran ver, pues se dan cuenta que son como si fueran como asteriscos, ¿no? Yo así me lo recuerdo. Los de ácido úrico, como bien les dije, son los únicos que son de pH ácido y son radiolúcidos. ¿Qué quiere decir? Que si sacamos una radiografía en este paciente, pues generalmente si son litos de ácido úrico, no los vamos a poder identificar. Se relacionan a hiperuricosuria, normalmente acuérdense que en los pacientes donde hay elevación de ácido úrico, pues es clásicamente en los pacientes con gota. Y todo ese ácido úrico se puede filtrar y puede producir la precipitación del mismo, causando la generación de estas piedritas. Ahora, los de estrubita, quiero que se acuerden mucho que son litosépticos. ¿Por qué? Porque estos se asocian a bacterias que infectan la vía urinaria, por ejemplo, el Proteus, la Klebsiella e incluso lo que es la Serratia. Algo importante porque realmente son patógenos atípicos en la vía urinaria. Generalmente la causa más frecuente de infección de vía urinaria no complicada es E. coli. Estos serían raros, pero pues bueno, estos son los que se asocian a la generación de litos de estruvita. Acuérdense siempre de eso. Litos de estruvita, litos sépticos, proteus y Klebsiella, sobre todo esos dos agentes bacterianos. Ahora, en cuanto a la clínica, vamos a tener que lo característico es que estos producen el cólico reno-ureteral, que básicamente tiene cuatro características importantes y que son casi casi identificables de este cólico reno-ureteral, que van a ser dolor unilateral en la fosa lumbar o la fosa renal. Que sea súbito y paroxístico, de gran intensidad y generalmente, pues como les digo, va a ser en el flanco o la fosa renal. Algo muy interesante es que generalmente estos pacientes pues van a tener infección asociada a la nefrolitiasis. Esto porque generalmente el lito cuando se queda estancado en la vía renal va a producir ectasia de ese líquido, de esa pipí. Entonces, toda esa orina que se queda estancada pues va a ser un caldo de cultivo para las bacterias, pudiendo producir una cistitis o pudiendo producir lo que sería en el peor de los casos una pielonefritis. Entonces, por lo general, pueden llegar a tener Giordano positivo, que acuérdense que el Giordano sería esta maniobra de puño percusión que aplicamos a los pacientes en la fosa renal. Entonces recuérdenlo que es unilateral, que es súbito, es paroxístico, se presenta de manera aguda,
de gran intensidad y se localiza en la fosa renal. Generalmente este dolor, como es dolor tipo cólico, recuerden que la característica de este tipo de dolores es que van y vienen. Entonces es característico que el paciente tenga estos episodios súbitos que duran de 20 a 60 minutos, desaparece este dolor y luego vuelve a regresar. Ahora, en cuanto a lo que serían otras características clínicas, una de las que también puede aparecerse hasta el 60% de pacientes es la hematuria. De hecho, dentro de los diagnósticos diferenciales de hematuria, siempre tenemos que pensar en una nefrolitiasis como una de las posibles causas y de las que mayormente afectan a la sociedad cuando tengamos un paciente con hematuria. Algo muy interesante porque realmente la hematuria pues puede deberse a un sinfín de causas, desde una cosa tan leve hasta una cosa tan grave como un carcinoma, por ejemplo, como en la triada clásica del cáncer renal, ¿no? Que también lo integra ahí hematuria. Entonces, hay que siempre buscar un diagnóstico diferencial y uno de los que entrarían más importantes pues es la nefrolitiasis. Ahora, algo que me gustaría puntualizar es que el dolor va a ir cambiando según cómo se vaya localizando la desplazación se desplace ese lito. Si el lito se encuentra en la parte superior y está obstruyendo su uréter superior, el dolor generalmente va a ser en el flanco, en la espalda, en esa fosa renal. Mientras que el uréter inferior, cuando se encuentra obstruido, puede producir dolor en la ingle o incluso irradiarse hacia lo que son los labios mayores y en el hombre hacia la zona de los testículos. Entonces, puede haber esta migración del dolor característica que conforme vaya bajando el hito, pues puede ir apareciendo en distintos lugares. Y algo muy importante y que no menciona la GPC son los puntos ureterales que se encuentran a nivel de abdomen. Nada más como recordatorio. Recuerden que para explorar esos puntos ureterales, los primeros se encuentran del ombligo trazamos una línea que pase sobre el ombligo y donde cruce esa línea y donde pase la parte lateral del músculo anterior del abdomen, del recto abdominal, ese va a ser el famoso punto ureteral superior. Ya los inferiores y los medios, pues básicamente se van a buscar más abajo e incluso el punto ureteral inferior se va a poder explorar a través de tacto rectal. Entonces, acuérdense de eso, es algo que a lo mejor es relevante, que pueden llegar a preguntar. La verdad es que no se me hace tan rentable porque realmente estos puntos laterales son muy inespecíficos. Entonces, pues bueno, nada más para puntualizar, los puntos laterales medios, que serían los que seguirían de los superiores, se van a encontrar en una línea que tracemos de las espinas ilíacas anterosuperiores hacia lo que serían los rectos abdominales en las partes laterales y donde crucen ahí van a estar los puntos medios. El punto inferior no se explora en abdomen, recuerde que se explora a través del tacto rectal, que realmente pues no lo valoramos, no es algo que sea como que, llegó un paciente con un lito en vía renal, ¿no? Vamos a explorar los puntos laterales inferiores. Pues no, eso evidentemente no lo hacemos. Incluso sí llegan a preguntarlos de puntos abdominales, sobre todo en la práctica médica, pero no es algo que sea tan rentable porque son muy subjetivos y no tienen una sensibilidad y especificidad tan alta como para que sean 100% identificables en nefrolitiasis. Ahora, esto es muy importante porque uno de los métodos que generalmente los pacientes nos van a referir es que hay mucho sedimento en su orina. Y esto pues también no hay que dejarnos confundir, ya que es un dato muy subjetivo y que se puede prestar a malinterpretaciones. Sobre todo porque, pues, este resultado nos lo puede decir, por ejemplo, si tenemos también piuria. Imagínense una orina toda séptica por alguna infección, alguna pielonefritis, o incluso, pues, que tengamos algún otro hallazgo que está confundiéndonos aquí. Pero generalmente, cuando nosotros veamos que esa arenilla se junta en la parte inferior, pues puede sugerirnos que estamos ante la presencia de una nefrolitiasis, ¿no? Porque estamos aventando todo ese calcio que está liberándose. Ahora, en cuanto al diagnóstico, esta es de las partes más sencillas y que tienen que quedar claras. Siempre al principio, pues vamos a pedir vamos a valorar siempre lo que es la clínica. Después de la clínica, el mejor estudio de imagen que vamos a solicitar es el ultrasonido. En el ultrasonido renal, ese debe ser nuestro estudio inicial siempre porque con este nos vamos a dar cuenta si existen alteraciones de la vía renal. Generalmente, a nivel de la corteza y la médula, que tienen que conservar una relación 2:1. Ahorita más adelante, cuando veamos la clasificación de hidronefrosis, se van a dar cuenta de esto que les estoy hablando. Y en pediátricos y en embarazadas, siempre tiene que ser nuestro gold standard. Como ustedes saben, en embarazadas, pues no podemos efectuar una tomografía porque pues tiene radiación. Y en pediátricos, pues también hay ciertas guías que nos marcan que no podemos efectuarla por el riesgo de radiación. Entonces, lo más importante sería que en estos dos grupos de pacientes, el ultrasonido sería el estudio de elección
y en general en todos los pacientes es el inicial. Ahora, en cuanto al gold standard, el mejor estudio para nosotros valorar un lito es la tomografía no contrastada. Dentro de esas tomografías no contrastadas, podemos poner como primer lugar, pues, la Eurotac, ¿no? El Eurotac sería lo mejor. Entonces, la TAC no contrastada tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 97%. Si se fijan, pues es súper alta. Realmente para diagnosticar nefrolitiasis es de los mejores estudios que tenemos y que podemos implementar. Ahora, ¿se puede usar una radiografía? Sí se puede usar, pero es cuando no tenemos el recurso de ni solicitar un TAC ni un ultrasonido. Solamente que estos tienen un efecto que no es tan favorable para el médico. Tienen una sensibilidad súper baja para poder diagnosticar. Es en primer lugar 62 de sensibilidad y 67 de especificidad. Y solamente vamos a poder identificar los litos que sean radiopacos. ¿Qué les puedo decir con esto? En dado caso que se encuentren en un rancho y lo único que tienen es una radiografía, pues más vale que la pidan porque puede ayudar en algo, en dado caso que se trate de un lito de oxalato de calcio, que como ya vimos, son los más frecuentes. Ahora, hablando de estudios clínicos, ¿qué otra cosa podemos pedir? Pues, por ejemplo, podemos pedir un examen general de orina para ver si el paciente tiene nitritos, tiene leucos, tiene esterasa leucocitaria y ver y confirmar que el paciente tenga una infección de vía urinaria secundaria. Ya saben que a través de esa fisiopatología que les explicaba de lactasia de la orina, por el hito que se estanca, puede producir lo que es una infección secundaria, pues por esa obstrucción, ¿no? Algo muy importante. Incluso pueden caer los pacientes en insuficiencia renal aguda de tipo postrenal, en este caso por obstrucción, debido a la nefrolitiasis, ¿no? Algo muy importante es que nos marca la GPC que la tomografía va a tener dificultad para ver los litos cuando sean menor de 3 milímetros, mientras que el ultrasonido cuando sean menor de 5 milímetros. Es por eso que la tomografía pues se considera el gold standard porque es la que diagnostica o tiene mayor posibilidad de diagnosticar, aun cuando los litos pues son muy pequeñitos. Ahora, hablando de lo que sea la clasificación de hidronefrosis, hay que recordar que esa es una de las clasificaciones que a lo mejor no importa tanto, pero la GPC sí la incluye. Entonces, el grado uno sería que tenemos un riñón que mantiene su relación corteza-médula. Hay que recordar que esta relación corteza-médula siempre tiene que tener una proporción 2:1, 2 de corteza, perdón, 2 de médula por 1 de corteza. La corteza siempre va a ser más delgadita que lo que es la médula. En el grado 2 va a haber una separación de ecos en la cual ya nos empieza a hablar de que empieza a haber una separación, pero todavía no se encuentra tan mal esa relación corteza-médula. En el grado 2 ya hay unos cálices dilatados y como tal, la pelvis renal ya se empieza a ver que se está bombando. Entonces aquí ya se hace más discreta la pérdida de relación corteza-médula. Finalmente en el grado 3 totalmente hay una pérdida de esta relación corteza-médula. Incluso fíjense cómo las pirades de Malpighi, que son estas pequeñas estructuras que están acá de este lado, se hacen muy delgaditas y hay una pérdida total de esa relación corteza-médula. Uno de los diagnósticos diferenciales que nos pueden llegar a preguntar es la cuestión de la hidronefrosis enfisematosa, que básicamente vamos a ver este riñón dilatado con gas en el interior. Esta es una de las preguntas clásicas que a mí me hicieron en el internado y que yo supongo que a varios les ha pasado, que básicamente se relaciona a patología infecciosa. Generalmente es por una pielonefritis que hace o que tiene o es causada por una bacteria que puede llegar a producir gas. Generalmente el principal agente etiológico que tenemos que pensar en la hidronefrosis enfisematosa es la E. coli, aunque también puede haber otros agentes, ¿no? Como la Klebsiella pneumoniae, el Proteus. Y acuérdense de algo muy importante, tanto la Klebsiella como el Proteus son productores de litos. ¿Sale? ¿Qué tipos de litos? Los litos de Struvita. Entonces acuérdense que los litos de Struvita son litos sépticos. Ahora, en cuanto al tratamiento, esto es la parte más sencilla y que a lo mejor y si no lo entienden puede llegar a causar algo de confusión, pero créanme que es la parte más sencilla. En un paciente con contexto de un cólico renoureteral, vamos a darle tratamiento de primera línea con AINES. El AINE que se prefiere es el diclofenaco de 75 miligramos IV. Entonces, el diclofenaco se ha visto en varios estudios que puede llegar a relajar lo que es el músculo liso del uretero. Entonces, es el primero que tenemos que usar porque es el que más tiene evidencia científica para disminuir el dolor del cólico renoureteral. Y literalmente en las farmacias el diclofenaco lo venden así, ¿no? O sea, ya venden la ampulita del diclofenaco de 75 miligramos. Ahora, en caso de que tengamos un paciente con alguna cardiopatía, pues se va a preferir lo que es el metamizol, sea de 1 gramo a 2 gramos. Para rescate o segunda línea, vamos a usar el clonexinato de lisina de 100 miligramos IV. Y si
estos AINES fallan, ya sea el clonixinato, el diclofenaco o el metamizol llega a fallar, vamos a ir a la siguiente línea de tratamiento, que sería el tramadol de 50 miligramos IV o la morfina de 5 miligramos IV. Como bien sabemos, los opioides tienen que ser la siguiente escala según la escala del dolor de la OMS. Entonces no podemos iniciar con estos a menos de que fallen nuestros primeros medicamentos, que en este caso serían los AINES. Una cosa que se me hizo importante y que les pongo aquí de la guía de práctica clínica es que nos dice que el piroxicam es el medicamento antiinflamatorio más eficaz para el rápido control del dolor, pero el piroxicam idealmente no lo usamos tanto porque tenemos más a la mano lo que es el diclofenaco, el metamizol o incluso el clonixinato de lisina, ¿no? Que estos también tienen una eficacia súper alta, y que también pues son muy buenos y no por nada los especifican como de primera línea, como de rescate o incluso el metamizol para pacientes con cardiopatías. Mucho cuidado con el metamizol cuando lo usemos en pacientes de edad avanzada, porque recuerden que uno de sus efectos adversos es que puede llegar a generar hipotensión. Ahora, en cuestión de antibióticos, ¿qué es lo que vamos a usar? La primera línea nos dice la GPC que vamos a usar fluoroquinolonas por 7 a 14 días. ¿De qué depende estos 7 a 14 días? Pues del grado de infección, si es que llegará a haber una pielonefritis o en caso de que haya una cistitis, ¿no? Como bien sabemos, las pielonefritis, los tratamientos son hasta 14 días y en este caso vamos a preferir lo que es el ciprofloxacino sobre lo que es el levofloxacino. El levofloxacino es bueno para la vía urinaria, para infecciones de vía urinaria, pero como tal se recomienda más para infecciones de vía respiratoria. Generalmente, por ejemplo, cuando vean el tema de neumonía, se van a dar cuenta que el levofloxacino lo usamos cuando hospitalizamos a un paciente y pues hay que tenerlo con terapia IV, y es muy bueno el levofloxacino. El ciprofloxacino, por lo general, es el mejor que se prefiere para la vía urinaria para tratar infecciones asociadas a litos. Ahora, en caso de que el paciente sea alérgico a las fluoroquinolonas, o que sea un niño, porque acuérdense que en un niño están contraindicadas las fluoroquinolonas por la toxicidad al cartílago de crecimiento. Aquí en este caso se va a preferir lo que es la moxicilina. Entonces, la moxicilina sería nuestra segundo medicamento a usar en dado caso de alergia. Y ahora, en dado caso que no haya fluoroquinolonas o no tengamos amoxicilina o por alguna razón esté contraindicada, el tercer escalón sería utilizar cefalosporinas de segunda o tercera generación o ya en dado caso, ya final, el último que nos recomienda la GPC son los aminoglucósidos. Hay que tener en cuenta nada más que los aminoglucósidos pues se consideran fármacos que son potencialmente nefrotóxicos y también ototóxicos. Entonces, pues hay que tener cuidado porque a pesar de que el paciente tenga una patología renal y nosotros todavía exacerbando la nefrotoxicidad con los aminoglucósidos, pues tenemos que tratar de evitar esos riesgos. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento complementario, para el vómito vamos a utilizar un dacetrón y para el tratamiento expulsivo podemos utilizar lo que es tamsulusina. Acuérdense que la tamsulusina se considera como un relajante del músculo liso, que básicamente su mecanismo de acción es que es un inhibidor de los receptores alfa 1. El ondansetron como tal es muy bueno, aunque también se puede usar la metoclopramida, pero el que nos da de primera intención la GPC es el ondansetron. Ahora, en las embarazadas podemos usar para el dolor la oxicodona o el paracetamol y para el vómito, aquí sí nos especifica que se debe usar metoclopramida. Contraindicada la tamsulusina, esto es algo que ya conocemos. Acuérdense que los inhibidores alfa 1, pues como tal, están contraindicados en el embarazo, y hay que recordarlo esto siempre. Ahora, ¿cuándo vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico? Pues bueno, si tenemos un lito de 2,6 a 3 cc, vamos a usar la litotripsia extracorpórea. Si tenemos un lito de 3 a 7, aparte de la litotripsia, podemos poner un catéter doble J. Acuérdense que el catéter doble J es este que tenemos aquí en la parte inferior y se conoce así porque en los extremos, tanto el superior como el inferior, pues tiene estas formas características como como esa J, ¿no? Esa J en la parte de abajo, ¿no? Y este básicamente se puede colocar a través de una cistoscopía o se puede colocar de manera percutánea. Generalmente se coloca por medio de cistoscopía, ya sea por un cistoscopio flexible o rígido. Digo, no soy urólogo como para especificar bien cómo se hace todo esto, pero a mis pocos conocimientos sobre urología he visto que se coloca más por cistoscopía. Ahora, en dado caso que tengamos un lito ya mayor a 7 cc, podemos utilizar lo que es la cirugía renal percutánea. Y que es este procedimiento que están viendo que están haciendo aquí. En los litos mayores a 10 cc ya se va a preferir lo que es una cirugía abierta. Estos parámetros vienen directamente de lo que es la GPC, entonces pues no se confundan, esto lo dice la guía de práctica clínica, no es algo que venga de algún artículo ahí de Estados Unidos, seguramente ha de haber más tratamientos, pero al menos la guía de práctica clínica
pues nos especifica esto según el tamaño. Ahora, en cuanto a lo que es la referencia segundo nivel, en general se van a referir todos los litos, pero va a haber ciertas indicaciones que pueden ser preguntables, como por ejemplo el crecimiento del lito, un lito mayor a 4 milímetros que produzca dolor incontrolable, litos mayores a 10 milímetros, obstrucción urinaria por litos, hidronefrosis infectada, que eso es lo que les comentaba, y pues los litos sintomáticos. Básicamente, la mayor parte de litos pues van a ser sintomáticos, van a producir dolor, van a producir obstrucción de la vía urinaria. Entonces, pues en general todos los litos se van a referir a segundo nivel. Evidentemente, porque la gran mayoría pues van a ocupar que se les coloque un catéter doble J o incluso si se tienen disponibilidad, pues la litotripsia, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es un tema súper bonito. Yo pienso que urología son de los temas de cirugía general que son muy padres y que tienen muchas cosas para sacar. Esta guía está súper nueva. La verdad es que está muy bonita. Es del 2019 y la verdad es que está bastante actualizada. Evidentemente yo sé que hay guías nuevas, pero acuérdense que estamos estudiando para el examen de residencias médicas de México y se basa totalmente en lo que es las guías de práctica clínica. Entonces, no se distraigan leyendo otras cosas americanas. Yo sé que si a lo mejor alguien de aquí quiere ser urólogo o es urólogo, pues va a haber cosas muchísimo más nuevas y actualizadas del 2024 que acaban de salir hace una semana para el tratamiento de la nefrolitiasis, pero no se confundan que estamos estudiando para el examen nacional de residencias médicas y que lo que nos van a preguntar es parte de las guías de práctica clínica. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Si fue así, déjenle un like, déjenle un comentario y espero que les haya gustado mucho este video. Cuídense mucho.